Estimada arquitecta Caro, muy amable, estimados amigos de la comunidad villarrealina, muy amables por su tiempo, es un honor poder compartir unos minutos con ustedes. Les expresamos nuestros mejores deseos de que todos estén bien. Acá el equipo de Conexic Perú, con mucho gusto, va a compartir unos temas de actualidad, consideramos importantes. Estamos acá Alexandre del Sabio, que es un ingeniero civil con muchísima experiencia en Brasil, en Perú, en muchas partes del mundo. Sí, y ha sido uno de los principales propulsores de la metodología BDC acá en el Perú. Nos acompaña nuestro amigo Fabio Gómez, que conjuntamente con el que habla, cursamos la certificación BDC acá en Perú, en coordinación con la Universidad de Stanford, y pudimos armar un grupo de personas, de profesionales que queremos hacer match con la problemática de nuestro país y la aplicación de esta metodología para ir resolviendo desafíos. Sin más preámbulo, un breve resumen de sus amigos, Alexandre el Sabio, Fabio Elías Gómez y Alexis Rodríguez, para presentar la metodología BDC, aportes a la gestión de proyectos y obras. Entonces, vamos, estimados amigos, muy buenas noches, vamos a poner un poquito de atención. Esta es nuestra agenda. Tenemos una introducción general, una introducción al BDC, al framework, como lo llamamos. Tenemos la aplicación del BIM, pero solo BIM está incompleto. Entonces vamos a hablar del entorno colaborativo y en ello vamos a hablar del ICE, de las sesiones ICE. Pero también estaría algo incompleto, por lo tanto hablaremos del empleo de métricas. O sea, entramos al campo del PPM, ¿ok? Y eso nos va a conllevar a los aportes y conclusiones que quisiera que sean compartidas, y si hay preguntas al final, pues con mucho gusto las debatiremos o explicaremos según sea el caso. Amigos, introducción general. ¿Cuál es el contexto actual? ¿Tenemos una problemática controlada en relación a la ejecución de obras a nivel nacional? No, ¿verdad? Ok, fíjense que tan solo en el año 2018, estimados amigos, teníamos una brecha de infraestructura de 160.000 millones de dólares. ¿Qué les parece? Colegios, carreteras, puertos, etcétera, etcétera. 160.000 millones. O sea, es entonces el 80% del PBI del país. ¿Qué tal? Brutal, ¿no? 80% del PBI solamente como brecha de infraestructura. Hombre, pero que no hay préstamos, no hay inversiones, no ha habido dinero dispuesto para ello. Pues la verdad que sí, pero la capacidad de gasto de las entidades no ha corrido a la velocidad requerida. Encontramos que la capacidad de gasto ha estado de un orden de 50%, 60%, 70%, incluso hay unos casos que bajan del 50%. Pero cuando empezamos a investigar, ¿qué encontramos? Ah, nos encontramos con arbitrajes, con juicios. ¿Y por qué? Por indefiniciones en el expediente. ¿Y por qué? Porque quizás no se utilizó una metodología adecuada para poder converger toda la información de ingeniería. Pues ahí vamos. Vamos a la madre del cordero. Por lo tanto, si todo eso pasa, puedo hacer un seguimiento, una trazabilidad del riesgo, que nosotros llamamos R. Claro, podemos hacer una trazabilidad y llegar al fondo de este problema. Eso involucra aprender algunas nuevas palabras, palabras clave, keywords. Eso involucra probablemente cambiar algunos esquemas en los modelos de contratación. De repente tenemos modelos de contratación un poco obsoletos que valdría la pena revisar a la luz de las tendencias actuales. ¿Sí? Los contratos que tenemos reúnen los requisitos
de rigurosidad de alcance, de costo, de tiempo, todas estas variables converge el tema de calidad, stakeholders, converge el tema de riesgos, pues a veces no confluyen. ¿Y por qué no confluirán? Probablemente se requieran unos cambios de algoritmos, ¿no? O procesos, o de repente cambios de forma de pensar. ¿Qué situaciones hemos encontrado en estos últimos años, solo por tocar una parte, los últimos 10 años a nivel pericial? Fíjense lo que hemos encontrado, estimados amigos. Hemos encontrado problemas en obras relacionados a incompatibilidad de la información. ¿Les suena familiar? Como una propaganda antigua del sabor del café. ¿Sí? ¿Sabe familiar? Claro, planos que no compatibilizan con especificaciones técnicas o especificaciones que no compatibilizan con presupuestos. Claro, porque su entorno no era el mismo. ¿Sí? ¿Qué hemos encontrado? Falta de coordinación, cultura adversarial entre un supervisor y un residente, lo cual hace mucho daño al éxito de una obra. Hemos encontrado retrabajos en diseño, retrabajos en ejecución de obra, o sea, retrabajos, volver a hacer. Hemos encontrado baja productividad por deficiente e incompleta información. Claro, si mi información no está completa, ¿cómo programo bajo un proceso industrial? No podríamos. Hemos encontrado además faltas de indicadores, no se usan métricas, hemos encontrado falta de integración, falta de automatización y, por supuesto, incertidumbre en la ejecución del alcance programado. Y si eso hemos encontrado, pues ¿qué tocará hacer? Vamos a recordar lo que dijo nuestro amigo Stephen Hawking, que inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Pues adaptémonos a los cambios y veamos alternativas, porque para decir no, vamos a encontrar mucha gente. Vamos a ponernos del lado en que digamos sí a la adaptación y sí a las nuevas formas de ver las cosas. Por favor, adelante, mi estimado Alexandre. Alexandre. Sí. Ahora sí. ¿Me escucha, Sí, Alexis? amigo, adelante, por favor. Sí. Gracias. Buenas noches con todos. Entonces, es un gusto estar aquí compartiendo un poco sobre el tema de la metodología BDC. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias por la invitación, para poder compartir un poco sobre el tema de diseño y construcción virtual. Hemos organizado esta segunda parte de la presentación em antecedentes, fragmentação, desafios, desenho e construção virtual, como surgiu esta metodologia colaborativa. Também falaremos um pouco sobre o marco BDC e seus componentes, BIM, ICE e PPM. Muito bem. Próximo, Alexis. Próximo, Alexis. Alexis? ¿Me escucho? Creio que hemos tenido problemas técnicos com a conexão de Alexis. Agora eu poderia compartilhar acá. Sim, para dar continuidade. Só um ratito, por favor, e comparto. Eu tenho a apresentação acá também. Aqui. Aqui. Fábio, poderia confirmar se está visível?
Todavía, ahora sí, está visible. Excelente. Entonces, afortunadamente tenía la presentación aquí para dar continuidad. Sí, ahora sí, continúe, por favor. Yo pensé que el problema técnico estaba conmigo. Gracias, perdón ahí por el inconveniente técnico. Muy bien. Entonces, hablando un poco de los antecedentes, ¿no? ¿Qué motivaron el desarrollo de la metodología de diseño y construcción virtual? Una de las motivaciones principales son los retrasos que tenemos en nuestra industria. Pero, ¿en qué consisten dichos retrasos? El primer factor consiste en la naturaleza de nuestra industria. Pero ¿de qué se trata la naturaleza? Se trata que nuestra industria de la construcción es una industria clasificada como imovilidad, durabilidad, complejidad y variedad, una industria basada en proyectos y cada proyecto tiene sus propias particularidades. ¿Y qué particularidades son estas? Por ejemplo, las condiciones geotécnicas, las condiciones sísmicas, los recursos humanos y otros recursos que tenemos disponibles en la región para la ejecución de un determinado proyecto, factores climáticos también. Entonces, los proyectos son muy especiales y son únicos en general en nuestra industria de la construcción. ¿Y cuál es el efecto de esto? Es que tenemos mucha dificultad para la producción en masa de nuestros proyectos. Por outro lado, também, outro fator importante é a falta de inovação em nossa indústria. Por exemplo, quando miramos outras indústrias, a indústria de construção de robots ou de carros, então miramos como está a industrialização dos processos altamente automatizados, mientras nossa indústria sigue de maneira muito artesanal. Outro aspecto também que genera retrasos em nossa indústria da construção é o que chamamos de fragmentação da indústria. ¿En qué consiste el concepto de la fragmentación? Consiste en que tenemos muchas veces el ingeniero estructural trabajando el proyecto estructural, el arquitecto trabajando la arquitectura por otro lado, el ingeniero eléctrico, el ingeniero hidráulico, todos trabajando en el mismo proyecto, pero de manera aislada, de manera fragmentada. Y el momento que dichos responsables por cada una de las especialidades buscam integrar esta informação, que passa é uma interferência, conflito entre especialidades muito grande. E que genera isto? Isto genera retrabalho a nível de desenho, se logramos detectar isto com antecipação, pero em muitos casos terminamos os expedientes técnicos e os expedientes técnicos são enviados diretamente à linha de produção. E o que passa é que em dichos casos os retrabajos serão trasladados a la produção, o que poderia generar custos muito altos e também extensão de tempo. Também dentro deste conceito de la fragmentação existe as diferenças em las experiências profissionais, em los métodos de trabalho. Cada empresa, cada profissional tem seu próprio sistema de informação e muitas vezes este sistema de informação não habla, não conversa entre eles, porque tem formatos específicos. Todo isto hace com que nossa indústria seja todavia muito fragmentada, o conceito de trabalhar de maneira aislada. Dentro desses inconvenientes, isto genera desafio bastante interessante em nossa indústria, e um dos principais é cambiar este processo de construção muito artesanal e arcaico, que todavia está muito presente em nosso dia a dia, por projetos mais automatizados, por projetos que consideram a pré-fabricação de diferentes elementos, vigas, colunas, a pré-fabricação, o corte, doblado de acero também, são temas bastante importantes que aportam a los processos de industrialização de nossa indústria da construção. E esse é tema, então, um desafio que eu pongo porque ha passado dezenas ou centenas de anos e todavia seguimos com processos bastante artesanais, mas esperamos cambio muito rápido nos próximos anos, principalmente com a entrada de robots para nos apoiar
en este cambio. ¿Y cómo generamos este cambio? A través de herramientas, metodologías y filosofías que generen una disrupción en la forma como gestionamos los procesos y la organización, los procesos de diseño, los procesos de construcción, los procesos de operación y mantenimiento, y también cómo gestionar nuestra organización para colaborar. Y esto todo tiene que se dar de manera muy rápida porque son herramientas fundamentales para afrontar los nuevos desafíos y recuperarnos del impacto de la pandemia. Todavía estamos en una fase de recuperación, la industria no está completamente activada, hay un tiempo perdido muy grande que tenemos que recuperar. Y la única forma de recuperar esto es siendo más productivos en nuestra industria. Entonces, dentro de este concepto tenemos la necesidad de integrar la información y los recursos disponibles para que los diferentes actores que tenemos dentro de un proyecto puedan tomar la decisión correcta. ¿Cómo sabemos si podríamos tomar una decisión correcta o no? Si tenemos una información confiable, si tenemos una información transparente y una información que es compartida entre todos los involucrados en un proyecto. Y en el momento que empezamos a compartir esta información, lo que estamos haciendo es promoviendo el intercambio de información en el proyecto con el objetivo de ¿qué? De integrar las etapas de diseño a la etapa de construcción y, consecuentemente, a la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, esas son un poco de las motivaciones alrededor de por qué plantear una metodología de diseño y construcción virtual. Esta metodología teve inicios em 2001 em um grande laboratório de investigação que na Universidade de Stanford, que é o Center for Integrated Facility Engineering. E basicamente se puder organizar quem são os principais promotores de dicha metodologia, são dois professores. Primeiramente, o professor Raymond Levitt, que começou seus trabalhos uma série de estudos relacionados a Virtual Design Team, e este estudo foi heredado por outros estudos que continuaram sendo para, então, criar a metodologia VDC, a qual é atualmente bastante trabalhada e promocionada em diferentes partes do mundo por el professor Dr. Martin Fisher, também da Universidade de Stanford. Esta metodologia de desenho e construção virtual é uma metodologia que considera ou que consolida vários outros modelos, várias outras metodologias, várias outras filosofias. Então, esta consolidação nasce inicialmente de lo que chamamos de um modelo POP, que é um modelo basado em produto, organização e processo. E que consiste cada um dos três componentes? O produto representa o desenho do produto a construir. Es decir, la carretera, el aeropuerto, la edificación. La organización es la organización que desarrolla el diseño y la construcción. Son las personas y todo lo que involucra, todos los recursos que involucran para poder desarrollar este proyecto en cualquier una de sus etapas. Y el tercer eje es el eje del proceso. Cómo funciona el manejo de los procesos que debe seguir la organización para el diseño y construcción. Es decir, todos los procesos que serán ejecutados por la organización para llegar al producto final que es el proyecto. Entonces, la definición que tenemos para VDC es que consiste en el uso de modelos multidisciplinarios que incluyen el producto es la edificación, el proyecto, la organización, que es el equipo de diseño, construcción, operación, y los procesos de trabajo. Y todo esto muy bien integrado para alcanzar el fin de los objetivos explícitos y públicos del negocio, los objetivos del cliente y los objetivos del proyecto. Entonces, toda esta consolidación para poder mitigar los antecedentes que enseñé foi plasmada através do marco VDC, o VDC Framework, que é o que temos na pantalla.
Entonces, a la parte de arriba, lo que tenemos son la definición de los objetivos del cliente. Entonces, a partir de los objetivos del cliente, tenemos los objetivos del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer desde el proyecto para atender lo que pide el cliente? Y los objetivos del proyecto están soportados por 3 ejes fundamentales, que son los componentes del marco VDC. El componente BIM, que representa el diseño del producto, que es donde hacemos el modelo virtual de nuestro proyecto, un modelo virtual que considera la geometría, que considera criterios de tiempo, que considera criterios de costo, es decir, que se pueda también hacer simulaciones de las etapas constructivas, simulaciones de costos, hasta simulaciones del desempeño de dicha edificación. Y este modelo es usado mucho en lo que llamamos de las sesiones ICE, que es Ingeniería Concurrente Integrada. Las sesiones ICE nacieron a través de la observación de la Universidad de Stanford de los métodos del método de extrema colaboración impulsado por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Entonces, ¿en qué consistía este método? Como la NASA tiene proyectos muy complejos y muchas veces cuando lanzaban sus naves tenía que tomar decisiones muy rápidas, entonces no tenía como tomar dichas decisiones si sus ingenieros estaban en diferentes partes del mundo. Entonces lo que ellos hicieron fue crear el concepto de Big Room, donde combinaban todos los especialistas, todos los principales actores relacionados a un proyecto, porque si el momento de lanzar una nave pasase algún problema, la corrección o las decisiones podrían ser tomadas de forma simultánea dentro de ese espacio de colaboración. Y la manera de promover mucho esta colaboración fue a través del hecho de compartir la información. Compartir una información siempre de manera eficaz, de una manera directa, y el hecho de tener la información a la mano y tener todos los colaboradores dentro del mismo ambiente ha hecho con que el tiempo relacionado a las respuestas o a la toma de decisiones a una determinada consulta fuese dramáticamente reducido en función de esta colaboración. Y el otro componente que tenemos es el componente PPM, Project Production Management, o gestión de la producción de proyectos. Este componente, ¿qué hace? Es un componente que consiste en el mapeo de todos los procesos de trabajo que tenemos en nuestro proyecto. El proyecto significa aquí, señores, diseño, construcción, o operación de mantenimiento, o cualquier otro proyecto en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto. Y primeramente, lo que tenemos que hacer bajo este concepto de gestión de la producción de proyectos es conocer todas las etapas del proceso de trabajo. ¿Y por qué buscamos conocer la etapa? Porque una vez que hacemos el mapeo de este proceso de trabajo, el segundo paso que hacemos es buscar reducir la variabilidad de esta sequência de atividades. Então, quanto maior a variabilidade, maior o risco de ter uma extensão de prazo, uma extensão de custo associado a este projeto. E este componente necessariamente trabalha junto com Lean Construction. Então, ambos trabalhando de maneira bastante integrada e de forma bastante colaborativa, fazem com que tenhamos um desenho ótimo do processo, tanto de desenho, como de construção, como de operação e mantenimento. Muito bem. Hablando um pouquinho mais do tema BIM, agora entrando explicitamente no componente BIM, um dos temas que temos, ou motivações principais, está em como a indústria está hoje desenhando nossos projetos. Todavia, a maioria dos projetos são hechos em 2D, que são os planos que temos aqui à la esquerda. Lo que pasa es que pregunto a ustedes, ¿cómo podría un cliente o hasta un ingeniero, un arquitecto, materializar o construir este proyecto en la cabeza con la precisión, una excelente precisión para saber si realmente esta propuesta representada por una serie de líneas es realmente lo que el cliente busca? Entonces, ¿qué hace esto?
normalmente lo que hemos visto en la industria es empiezan por los planos 2D y de los planos 2D construyen los modelos, modelo 3D. No clasificaría como modelo BIM, es un modelo 3D. Entonces, no es el proceso adecuado. ¿Por qué? Porque podría ser que solamente en este momento se detecte algunos inconvenientes que tenemos en la construcción o que este proyecto realmente no atienda a las necesidades del cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, señores, es invertir, ¿sí? Invertir este proceso. Entonces, aquí lo pongo la flecha en rojo, donde tenemos que, primeramente, empezar con los modelos BIM que representan la geometría de la edificación, modelos que representan también simulaciones de las etapas constructivas, simulaciones de costos, simulaciones de desempeño energético, y a partir de dichos modelos, derivar o exportar los planos y todo el expediente técnico. Entonces, este cambio es lo que necesitamos y invito a todos que están aquí em generar em nossa indústria, tanto da parte da engenharia como na parte de arquitetura. Se não hacemos isto, poderia ser que em projetos complexos, como são os projetos que temos aqui na pantalla, de um hospital com uma série de instalações elétricas, tuberias, aire, etc., a quantidade ou a infinidade de interferências que poderíamos ter em este tipo de estrutura, se não fosse feita uma compatibilização deste projeto usando um modelo bem potente, seria muito grande e, consequentemente, haveria um risco muito grande de retrabajos, extensão de prazo, reclamos, entre outros. Então, se temos a potência de desenvolver e provar um modelo virtual, por que não usá-lo? Então, esta decisão está em nossas mãos e invito a todos os que estão aqui a começar este cambio imediatamente. Agora, falando um pouquinho de definição, não? Então, em que consiste BIM? Segundo a ISO 19650, parte 1 e parte 2, é o uso de uma representação digital compartida de um ativo construído para facilitar o processo de desenho, processo de construção e operação, para formar uma base confiável para as tomas, para as decisões. Então, como he mencionado na primeira etapa de minha apresentação, é muito importante ter uma informação que realmente representa o que vamos construir, que quanto mais confiável é esta informação, maior a velocidade em la toma de decisões para beneficiar o projeto e, consequentemente, ao cliente. Dentro de los diferentes usos que poderíamos ter do modelo BIM, ¿no? Esta gráfica representa muito bem. Então, existem várias definições, dependendo de la fuente, pero aqui poderíamos começar diretamente por lo que chamamos de BIM 3D, que é a parte de modelar a geometria do projeto. BIM 4D, que consiste em los tiempos. BIM 5D, que está relacionado a la gestión de los costos, ¿sí? Cargar información de los costos en el proyecto virtual. BIM 6D, que está relacionado a las análisis energéticas de esta edificación. Todo esto muy dirigido a lo que es la sostenibilidad de la obra. Y también podríamos ir un poquito más adelante, que es el BIM 7D relacionado a la operación y mantenimiento. Entonces, lo que permite esta metodología son crear modelos digitales de proyectos y gestionarlos durante todo su ciclo de vida. Entonces, desde la etapa de la concepción, construcción, operación y hasta la demolición o renovación del modelo. Entonces, esta informação, ao longo de todo este processo, estaríamos incorporando informação geométrica, informação de tempo, informação de custo, informação ambiental, de mantenimento e operação, e todo esto funcionando bajo o contexto de trabalho colaborativo brindado por la metodologia BDC. Alguns aspectos relevantes também ao momento que hacemos este cambio de uma representação basada em planos para uma representação digital, onde poderemos provar e estudar diferentes modelos, é o que chamamos de construir o projeto
antes de su construcción virtual. Entonces, lo que hacemos realmente cuando empezamos a trabajar con VDC, teniendo esta potencia del BIM, es construir nuestro proyecto, enseñar el proyecto al cliente, probar si el proyecto funciona, tanto estructuralmente, como también si la arquitectura está bien, si el proyecto atiende a las expectativas del cliente, el cliente podría ingresar dentro del proyecto y verificar si realmente es lo que está buscando. Y este tema de compartir esta información, lo que hace una mitigación de posibles problemas, porque la estructura, el proyecto es visible, es transparente para todos. Entonces, si todos conocen exactamente lo que vamos a hacer, la cantidad de inconvenientes que podríamos tener debido a no identificar correctamente el proyecto es reducida significativamente. E isto também tem impacto muito positivo em lo que chamamos de solicitudes de informação em obras, ou conhecidos como RFIs, Request for Information, donde, como a informação é virtual e as pessoas involucradas no projeto podem consultar informação de quantidades, podem caminhar por dentro de dicha identificação, então já não temos tantas solicitudes de informação, porque a informação está construída virtualmente. Isto genera uma maior transparência, sim, bastante importante, e, consequentemente, ahorros que poderiam ir de 10% a 30%, tanto em custo e eficiência em los tempos de entrega. Claro que todo isso dependendo da complexidade do projeto. E se miramos um pouco este conceito de la construção virtual de dichos modelos com informação e como a informação camina a lo largo de diferentes etapas de nosso projeto. Então, a primeira etapa é a etapa do desenho. O gráfico, aqui temos dois gráficos, ou duas representações. A primeira representação é o enfoque tradicional e o enfoque com BIM. O que passa no enfoque tradicional? Então, começamos a desenhar nosso projeto e, no momento de trasladar o expediente técnico à construtora, a construtora tem que volver a estudar toda esta informação para poder, então, construir este projeto. Esta é a razão por ter este diente acá. Pero se este projeto fosse hecho em BIM, o que hace é, primeiramente, não somente trasladar o projeto à construtora, mas invitar a construtora a participar em etapas tempranas do projeto, desde a etapa do desenho. Então, não existe perda de informação de uma etapa a outra, e este modelo solo incrementa a quantidade de informação que estamos carregando em este modelo, bajo o conceito do enfoque BIM. Pero bajo o enfoque tradicional, à medida que avançamos em el tempo, a informação empieza, a quantidade de informação ou o conhecimento sobre o projeto empieza a baixar, porque a informação estava em papel, desapareceu, foi destruída por a própria umidade, por o próprio tempo, e empieza a reduzir com o tempo. Pero se temos esta informação de forma virtual, com o passar do tempo, principalmente quando entramos na fase de operação e mantenimento, onde poderíamos añadir informação de equipos, informação de que tempo necessitamos fazer o mantenimento, ou a operação de determinados componentes da edificação, esta informação só tende a crescer usando este enfoque BIM. E aqui, já para ir concluindo este pequeno pantallazo da metodologia VDC e, consequentemente, do componente BIM, eu gostaria de deixar aqui o que está passando em BIM em América Latina, não? Então, existe um projeto a nível de América Latina muito grande, onde vários países já definiram metas para implementar BIM em todos os projetos de construção. Os governos definiram diferentes metas. Temos países que já estão implementando de maneira um pouco mais agressiva, como é o caso de Chile, que tem um plano BIM bastante avançado em relação a este aspecto. E nós, aqui em Peru, definimos que nossa meta de ter todos os projetos públicos construídos em BIM, definimos que será hasta 2030. Então, o que isto hace com que demande de nós uma preparação. Temos que nos capacitar para poder generar este cambio em nossa indústria, em nossa empresa, em los processos de construção e los processos de operação e mantenimento. Então,
BIM é uma realidade e é uma necessidade. BIM já não é opcional. Pero tampouco só serve BIM. Vocês têm BIM é construir este modelo com informação. Pero para obter os melhores benefícios deste modelo com informação, necessitamos colaborar. E é aí que entra a metodologia VDC, que nos ensina como colaborar se beneficiando do modelo virtual BIM. Aqui les dejo uma pequena mensagem, ¿no?, de Henry Ford, onde a maioria das pessoas gastam mais tempo e energias em falar de los problemas que em afrontarlo. É decir, senhores, mais que falar ou criticar possíveis inconvenientes, o que necessitamos é resolver, é melhorar, é ser mais eficientes, mais eficazes dentro de nossos processos para poder fazer com que nosso negócio seja sustentável ao longo dos tempos. E isso só lograremos se tomamos a decisão desde a hora de generar uma disrupção em nossa forma de gestionar nossos projetos. Muitas graças e agora passo a nosso amigo Fábio para continuar a apresentação com o componente AIS e entorno colaborativo. Por favor, Fábio, adelante. Gracias, Alexandre. Muchas gracias. ¿Me apoyas con la presentación? Claro, sí, de acuerdo. Extender el agradecimiento a la universidad por la invitación a nombre de Conexi, de todo el equipo de Conexi. Y ya entrando en nuestro tema, una vez que estamos hablando de entornos colaborativos, de metodologías colaborativas, yo quisiera hablar un poco, compartir con todos ustedes de que se trata el componente ICE dentro del marco del VDC Framework. Entonces, en primer lugar, empecemos por lo que significa ICE, ¿no? Es una reunión simultánea integrada de ingeniería. Pero no se puede afirmar que se trata de una reunión tradicional, y sí de una sesión de trabajo en donde los participantes, los stakeholders, deben preferencialmente tomar las decisiones y no postergarlas, afrontar los problemas, como mencionó Alexandre hace algunos minutos. Es donde se puede observar la colaboración y el lineamiento del objetivo del cliente y del proyecto. Adelante, por favor. Entonces, ¿cómo funciona la gestión colaborativa VDC, ¿no? En intercambio, en un desarrollo de un diseño en el mundo 2D, lo que sucede? Sucede que nosotros tenemos todo un equipo de trabajo, ¿no? El arquitecto, el ingeniero constructor, el propio constructor, ¿no? El facility manager, el project manager, la ingeniería estructural y etcétera, trabajando, intercambiando comunicaciones que muchas veces no son compartidas de manera completa. Es decir, existe comunicaciones del arquitecto que se comunica de frente con el constructor, con el gerente de construcción, pero el arquitecto también, por si acaso, debería comunicar con el project manager y muchas veces no ocurre. Entonces, cuando hablamos de BIM, de gestión colaborativa, estamos diciendo que esta información está estandarizada para todos los stakeholders. ¿Qué quiero decir con estandarización? Quiero decir que la misma información que el arquitecto compartir para el proyecto va a traer el beneficio siempre buscando el objetivo del proyecto y el objetivo del cliente. Es decir, estamos hablando de un entorno común de información que debe preferencialmente integrar a todos los actores, a todos los stakeholders del proyecto. Adelante, por favor. Entonces, ¿cómo funciona, ¿no?, esta gestión colaborativa dentro de la metodología VDC? Tenemos ahí los actores del proyecto a lo largo del ciclo de vida de todos los proyectos, ¿no? Entonces, en el caso de diseño, ¿quién son los principales stakeholders? Son los proyectistas, el supervisor, el propio constructor, los proveedores y, por supuesto, el cliente, el dueño del activo del proyecto, ¿no? En la fase de construcción tenemos el constructor, tenemos los proveedores, tenemos también el supervisor,
el cliente y los proyectistas. Y ya empezando, ¿no? Con as beauty, hablando de un 7D, de un nivel, tenemos el constructor, tenemos el cliente que va a recibir este activo, que por su vez contrata um supervisor para verificar se realmente estamos entregando o que ha sido contratado, e, por sua vez, o construtor hace o link, a colaboração com todos os provedores para entregar o modelo virtual lo mais completo possível, que permita ao cliente brindar o mantenimento preventivo e, às vezes, hasta corretivo em la estrutura, em el activo que está sendo entregue. Adelante, por favor. Então, como funciona o painel de trabalho, o VDC Framework? ¿No? Nós devemos, basicamente, definir o objetivo do cliente, o objetivo do projeto, tratar de compartilhar o que se está buscando, ou seja, o que o cliente espera de este projeto e o que nós outros esperamos internamente deste projeto por meio de las sessões tipo ICE. Em esta sessão, que não é uma reunião tradicional, e mais adelante vamos falar lo que entendemos que é uma reunião tradicional e que é uma sessão ICE, em onde deve ocorrer toda a integração de todas as matérias, de todas as disciplinas, de todos os stakeholders do desenho, generando assim o tão esperado ambiente ou entorno colaborativo. Então, o que quero dizer? Quero dizer que nas sessões ICE você vai utilizar as informações de los modelos do BIM, você vai utilizar as métricas que vamos adotar, que mais adelante o engenheiro Alex vai compartilhar com nós outros, de que se trata os PPMs, as métricas, e tratamos de linear todo o equipo de trabalho com essas informações de maneira estandarizada, em um entorno comum colaborativo. Adelante. Então, finalmente, para que serve o VDC Framework? O que estamos dizendo? Estamos dizendo que quando nós outros definimos o objetivo do cliente e o objetivo do projeto, estamos definindo o que é, para que e para quem lo estamos construindo. Para que serve aquele ativo de infraestrutura que estamos entregando. Não? Em as sessões ICE, estamos definindo quem deveriam trabalhar juntos, conjuntamente. Em el capítulo, na cajita del BIM, em el componente BIM, que ferramentas tecnológicas deveríamos utilizar. E, finalmente, em el componente PPM, de que maneira nós outros deveríamos controlar, sempre buscando atingir, lograr o objetivo do projeto e o objetivo do cliente. Adelante, por favor. Então, como mencionado, uma sessão ICE é uma reunião de integração de equipos onde ocorre a colaboração, em la que os principais membros do projeto devem tomar decisões simultâneas sobre os problemas detectados em el projeto, ou seja, engenharia, utilizando os modelos 3D e as métricas que hemos definido previamente para controlar nosso projeto. Então, estamos falando de uma substituição de uma reunião típica para a colaboração necessária. Ao que me refiro? Uma reunião típica é uma reunião onde se explica e se reporta. Finalmente, uma sessão ICE, preferencialmente, deve ser uma reunião em onde se colabora e se produz, se tomam decisões com todos os principais stakeholders em el momento, não postergando as decisões que muitas vezes causam retrasos em el desenvolvimento do desenho, da obra, e esses retrasos posteriormente se convertem em adicionais, em peleas judiciais, em processos arbitrários que muitos de nós outros conhecemos. Adelante, por favor.
Entonces, solo a título de ejemplo, esto es una matriz, ¿no? Porque muchas veces nosotros, prioritariamente, lo que debemos definir es quién debería participar de esas sesiones ICE. Entonces, como sugerencia, nosotros dejamos ahí un ejercicio, que es una tabla, en donde nosotros definimos el grado de influencia en la implementación de Virtual Design Construction de cada stakeholder. En ese ejemplo, teníamos el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, teníamos un consorcio supervisor, un consorcio constructor, la propia comunidad de la región en donde se estarían ejecutando las obras, y un proveedor, que en este caso llamamos de aceros, que é um provedor que estava implementando a metodologia. Na quarta coluna, teremos o grado de influência em la implementação do VDC, ou seja, qual é o peso de cada stakeholder de este para o éxito da implementação do VDC, não? Hemos definido de grado alto, médio e baixo, e muitas vezes não aplicável. E qual é a necessidade desse stakeholder participar em esta sessão ICE, em esta reunião ICE, em donde preferencialmente se deve tomar decisões e não postergar as decisões. É só um exercício que hemos hecho em um projeto. A próxima, por favor. E les dejo uma reflexão, não? De Gandhi, que nós outros devemos ser o câmbio que devemos ver em el mundo, não? Então, se nós outros creemos em isto, devemos implementar isso, devemos informar nossa equipe a trabalharmos de maneira colaborativa, porque al final del dia, lo que nós outros podemos resumir é a comunicação, a falta de comunicação, que acaba generando este ambiente de conflito, este ambiente que genera retrasos en el proyecto y posteriormente se convierte en problemas judiciales. Muchísimas gracias. Y ahora les dejo con Alexis Rodríguez. Excelente, Fabio. Muy bien, Alexandre. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de compartir yo. Hubieron problemas tecnológicos. Permíteme un ratito, por favor, Fabio. A ver. A ver. ¿Se ve en pantalla, Fabio? No. No. Ya. Entonces, ¿tú podrías ayudarme, por favor, Alexandre? Alexandre, ¿me copias? Sí. Sí, Alexis. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces échame una manito ahí, por favor, para vencer este tema. A ver, mientras estábamos hablando, hubieron algunos problemas tecnológicos, pero pues tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Como dijo bien nuestro amigo Alexandre, tenemos acá un punto importante de este triángulo que habíamos conversado, que lo constituye el BIM, poderosa herramienta, ¿sí? Pero esto se complementa con lo que ha explicado Fabio en relación al ICE, ¿no? Donde podemos dialogar, donde se agiliza la toma de decisiones, donde tenemos a todo un grupo de personas y más bien un equipo de personas resolviendo problemas. Pero esto se complementa con otra punta del triángulo, ¿no? Son tres puntas básicas acá, y esta es la del PPM. Por lo que podemos afirmar, amigos, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, no se puede controlar. Entonces, ¿el PPM qué es? El Project Production Management, relacionado a la gerencia, a la administración, ¿sí? De estos factores que nos permiten controlar la producción en este caso del proyecto, ¿ok? Y esto se alinea con lo que venían diciendo las maestrías hace 20 años, lo que decía un MBA hace 20 años, 15 años, 10 años atrás. Pero hubo la habilidad de poder concretar el tema de métricas con el tema de modelamiento y con el tema comunicacional. Justamente eso lo vimos en la certificación de VDC Stanford,
¿Ok? De ahí la importancia. Sí, acuérdense cuando 15 años atrás hablábamos del benchmarking, donde comparábamos marcas. De eso se trata, de tener comparaciones, de plantear parámetros para mejorar, para controlar, para ver cómo va nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a esperar hasta el mes 12 de la vida de una obra en un plazo contractual para darnos cuenta que tenemos un atraso del 50%? Increíble, ¿no? Pero en algunas obras hemos encontrado eso. Por lo tanto, el empleo de métricas nos permitirá tener el control y lo que nosotros llamamos la TD, ¿sí? Y no nos cansamos de repetirlo, la TD, la toma de decisiones. Sin métricas, ¿qué toma de decisiones podríamos tomar? Un poquito complicado, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí vamos a encontrar, pues, métricas de diseño, vamos a encontrar métricas de producción, etc. Muy bien, vamos a los ejemplos de métricas, y en este caso en el PPM. Podríamos pensar, por ejemplo, en la cantidad de interferencias detectadas por mes. Vale decir, tenemos un modelamiento en BIM, en la etapa de diseño, y ya que tenemos el modelamiento, podríamos ver en esa realidad virtual si es que hay interferencias de repente entre sistemas de aire acondicionado, de repente bandejas de cables eléctricos, o de repente tuberías de desagüe, tuberías de agua, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces en obra no nos hemos encontrado con ese tipo de interferencias? Ya hace 20, 30 años cuando estábamos haciendo nuestros pininos en obra, ¿qué decían? Esto se resuelve en obra. ¿Así? Claro, pues se resuelve en obra, pero te la retrasa. ¿Y quién paga la improductividad? ¿Quién paga los retrasos de las consultas? Finalmente pierde el gran cliente, ¿sí? El Estado si es una obra pública y, por supuesto, las personas, los usuarios que nos están esperando, ¿no? Pues bien, ¿qué otro ejemplo, Alexandre, podrías volver a compartir, por favor? Alexandre, o si no, a ver, déjame ver si yo puedo compartir. A ver. ¿Se ve mi pantalla ahorita, amigos? Fabio, Sí, ¿se ve mi está. pantalla? Sí. Sí. Ya, yo comparto entonces, no hay ningún Se problema. ve. Sino que hay ligeros por inconvenientes tecnológicos ahorita. Vamos a ver. A ver, desea compartir, compartir. Estamos acá. Ya, muy bien. Ya, listo. Entonces estábamos diciendo que estamos planteando, por ejemplo, cantidad de partidas cuantificadas por semana. ¿Qué tal si ponemos una métrica de un metrador que está pensando en poder alcanzar su objetivo de metrados para tener un costo y decir, ¿sabe qué, ingeniero? Yo voy a avanzar 30, 40 partidas cuantificadas en una semana. ¿Qué tal? Ya tengo una métrica de avance y no es, Inge, algún día lo voy a tener. No, si tenemos una métrica semana a semana, quincena a quincena o mes a mes, podemos saber cuál es nuestro target. Igual podríamos plantear propuestas de optimización de diseño por mes. Si un arquitecto modelador está haciendo optimizaciones, podría plantearse una meta de 5 optimizaciones por mes, 10, etcétera, de acuerdo al requerimiento del proyecto y a lo que se decide en la sesión ICE. Podríamos plantear un indicador como, por ejemplo, del porcentaje de asistencia a reuniones clave. ¿No les ha pasado, amigos, que plantean una reunión clave y tienen invitados a 20 personas que tienen que tomar decisiones en relación a diferentes temas y se les ocurre asistir solamente a 10? O sea, 50% de asistencia. ¿Podrá tomarse una decisión sólida en base a eso? No, ¿verdad? Entonces vamos poniendo esas métricas. ¿Cuántas restricciones usted podría resolver por semana? ¿Cuánta es la cantidad de consultas atendidas en una semana? ¿Cuántos son los metros cúbicos, por ejemplo, de concreto que se puede avanzar en una semana? Son ejemplos de métricas. ¿O cuántas toneladas de acero por semana podríamos colocar en el plazo de una obra? ¿Por qué hablamos de este tema? Porque hemos encontrado muchas obras donde no hay métricas, donde no hay el uso
de indicadores de producción o de diseño inclusive para poder tomar medidas de control o medidas de cambio o medidas correctivas si fuera el caso, ¿sí? Para que el proyecto termine a tiempo. De eso se tratan las métricas. Imagínense un ejemplo donde existían retrasos en una obra de aproximadamente un 15% debido a la inconsistencia de un plan de control. ¿Y qué mejoró el PPM? Fíjense que el PPM, en función de las métricas obtenidas, se detectó algo que se llama variabilidad del proyecto, con lo cual se pudo identificar las causas de no cumplimiento y hacer un plan de acción para controlar la variabilidad. ¿Cuál fue el mayor desafío? El mayor desafío fue generar mayor involucramiento y compromiso en el seguimiento y control de obra por parte de los actores de la obra, porque eso es clásico en una cultura adversarial. No, ese problema es del supervisor. No, ese problema es del residente. No, ese problema es del proyectista. Y a veces no, está en manos del coordinador de obra. Ah, muy bien. ¿Se imaginan, amigos, tener una sesión ICE en un big room con un monitor donde podamos ver el modelamiento que nos habló Alexandre dentro de esa reunión que fue tratada por Fabio y que tengamos métricas para tomar decisiones? A ver, señores, ¿cuántas consultas tenemos que atender hoy día? Tenemos 10 consultas. Muy bien. Y no nos vamos hasta atender las 10 consultas. Y hoy, en esta reunión, las vamos a resolver. A ver, columna tal, HVAC punto tal, corriente cruce con desagüe en el punto tal, y se van determinando todas las interferencias, todas las consultas y todos los temas se van atendiendo. ¿Qué tal? ¿A alguno le suena familiar que una consulta en cuaderno de obra, hablando de obras públicas, se demore 2 días, 3 días, 4 días en ser absuelta? Poco, ¿no? 14 días, 30 días, 3 meses. Fíjense que tengo algunos peritajes relacionados a consultas que no fueron atendidos hasta en medio año, hasta en un año, y que obviamente van a impactar en algunas partidas críticas y en las otras que no eran críticas, pues las volvieron críticas de tanto tener inacción en la respuesta. Pero no solamente pasa en obras públicas, pasa en obras privadas también, los famosos RFIs, Request for Information, que lo mencionó Alexandre, donde tranquilamente uno manda las consultas a la central y no tiene métricas, pues no tiene un norte. Un día se resolverá el problema. Oye, ¿cuántas observaciones vas atendiendo? ¿Cuántas consultas vas atendiendo? No, Inge, lo que pasa es que eso está en la central, allá en Lima están resolviendo. No. Entonces se acabó. Toda esta tendencia ha venido ya en el siglo XXI, ya en el año 2009, 2008, ya Perú estaba poniéndose no las pilas, las baterías con respecto a este tema. Me acuerdo que en la ampliación de Minera Cerro Lindo, como líder de proyecto tenía varios requests for information y estos tenían que ir a la central. Y obviamente la constructora a la cual yo supervisaba ya me venía con su tonelada de claims. Ingeniero, este request for information se ha atendido en 20 días, este en 30 días, este en 60 días, y ya le voy pasando a la cuenta de mis improductivos. Así. Pedí autorización a la máxima autoridad y dije, un momentito, se acabó. Los RFIs ya no se van a Lima. A partir de ahorita, los RFIs bajo mi responsabilidad los resuelvo aquí en obra. Tiempo de latencia, 0. El mismo día que venían los RFIs, nos juntábamos inmediatamente a resolver. Por lo tanto, ¿pudimos garantizar de que la obra se termine a tiempo? Pues claro que sí. Claro que sí. Como bien dijeron mis antecesores, es cómo nos acomodamos para resolver, cómo sí hacemos las cosas. Entonces, ¿tendría efectos positivos en la gestión de obras públicas y privadas la metodología BDC? ¿Las tendría? Pues creemos que sí, estamos convencidos que sí. Ya han habido buenos pasos sólidos acá en la normativa nacional. Ya se habla de BIM,
Ya está el BIM, ya usted lo encuentra en la 30225. ¿Ok? Está en el reglamento. Lo que no se ha dicho es que el BIM no camina solo, pues. El BIM camina acompañado con el ICE y con el PPM. ¿Por qué? Como bien dijo Alexandre, sobre esa base, uno satisface los objetivos del proyecto. ¿Y para qué satisface los objetivos del proyecto? Para satisfacer los objetivos de un cliente. Y en obras públicas, ¿quién es el cliente? El público usuario. El público usuario, ese hermano que tenemos allá, agricultor, que está esperando la carretera para sacar su producción, ¿sí? Esos hermanos menores, esos niños que están esperando un colegio, ¿sí? Esos hermanos que están esperando la atención médica, por lo tanto necesitan un hospital. Ellos son el público usuario, ellos son el cliente. Y si es una inversión pública, en el caso de obras públicas, pues no tendríamos que satisfacer ese requerimiento. Por lo tanto, ¿vale la pena seguir haciendo adecuaciones en la norma en pro de aplicar la metodología BDC para acercar y romper brechas? Creemos que sí. Creemos que sí. Entonces, estamos convencidos que con esta metodología se dan importantes reducciones de costo y plazo en diseño y ejecución de obra. ¿Ok? Se alcanza un incremento de confiabilidad del expediente técnico, porque ya no tiene ese expediente muerto en papel donde tiene que leer una por una las cosas y compatibilizar. No, ya tiene un modelamiento, donde en tiempo real usted puede ver qué cosa es lo que está pasando, puede ver calidad, puede ver el alcance, ¿sí? Inclusive, si vamos metiendo más dimensionamientos en el 3D, 4D, 5D de esta metodología, podremos ir escalando en tiempo y en costo, etcétera, etcétera. Y también hemos encontrado que con esta metodología podríamos dar solución a controversias técnicas en tiempo real. No les digo que en un solo día nos poníamos a ver una cantidad de interferencias, ¿sí? Podríamos incluso tener mitigación de riesgos en etapas de preinversión. Miren desde dónde. En etapas de preinversión, en etapas de licitación, etapas de construcción, operación y mantenimiento. O sea, toda la vida del proyecto basado en el modelamiento y la metodología BDC. Y por supuesto, podríamos alcanzar la agilización de la gestión constructiva y generar, por favor, un buen ambiente de trabajo. La obra no está para ser un campo de batalla, donde se ven los ejércitos del supervisor y los ejércitos del contratista. No, por favor, eliminemos esa cultura adversarial que nos está costando mucha platita y tiempo a nuestro querido país. Habiendo expuesto esto, estimados amigos, muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a sus gentiles preguntas. No estamos a la orden, ¿sí? Muy amables por su tiempo. Arquitecta Caro, por favor, adelante. Muy buenas noches. Primero que nada, nuestra felicitación para todos los exponentes. Son un trípode verdadero que nos han abierto los ojos a nuevas metodologías, sistemas, formas de ver diferente lo que es un proyecto. Y yo estaba pensando en el tema académico, estaba pensando en la enseñanza de la ingeniería, de la arquitectura, de la ingeniería industrial, porque me imagino que también en la ingeniería industrial es aplicable, ¿no? Ya la mentalidad de un docente y de un estudiante tiene que ir cambiando, como todas las reflexiones que cada uno de ustedes nos han hecho abrir los ojos a que los cambios son permanentes, ¿no? Hay una dinámica de cambio que no se para, no se detiene, mejor dicho, ¿no? Sigue en una aceleración tan grande y que van simplificándose muchas cosas. Entonces, veo que la enseñanza de la arquitectura, sobre todo, la vamos a tener que encauzar y enfocar de una manera diferente. Tal vez surjan muchas sasajadí en este camino, ¿no? La creatividad tal vez se maneje, sobre todo el hecho de manejar 3D, 4D y todas las formas de integrar todas estas
mediciones, diseños, etcétera, ¿no? Realmente creo que esta es una primera, digamos, una primera conferencia que nos han abierto los ojos frente a estas nuevas metodologías, y más adelante, si el tiempo y los recursos nos las permitan, seguramente estaremos nuevamente conversando. Y le doy pase a los que, por favor, deseen hacer alguna pregunta con respecto a esta excelente exposición. Muchas gracias. Bien, arquitecta, muy amable. Si hubiera una pregunta, adelante, con mucho gusto. ¿Logras ver alguna, Fabio? Buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Buenas noches. Primeramente, para felicitarlos a ustedes, y efectivamente estamos aprendiendo y fortaleciendo conocimientos con este magnífico conferencia que han dado, más aún proviniendo de un egresado nuestro en nuestra facultad. Yo quería hacer una consulta. Si bien es cierto, la metodología BDC tiene 3 puntos de apoyo en el BIM, el PPM y el AIS, dentro de esto no han considerado, probablemente porque la idiosincrasia peruana nuestra es un tanto diferente con respecto a otros países, llámese Brasil, Chile, Argentina, en fin. Entonces hay algo muy típico acá que afecta a los rendimientos, que es el sindicato de construcción civil. Entonces, evidentemente, en términos teóricos, y cómo no, va a ayudar mucho, pero ¿ha considerado en alguna parte, se considera en alguna parte esta influencia que podría ejercer? Porque ya esto es, a veces, a los que hemos construido y construimos, a veces es difícil manejarlo, por más que tenemos una buena programación, pero es un improntus el que se presenta al sindicato, porque ahí estamos a merced de ellos prácticamente, a veces hasta nos paralizan la obra, ¿no? Quisiera conocer si esto lo han contemplado en el análisis. Conforme. Fabio, ¿deseas o me permites? Sí, claro. Yo pongo mi aporte y usted complementa, Alexis. Ok. Por eso la necesidad de nosotros tenemos mapeado muy bien los stakeholders para participar en esas sesiones ICE. Aunque el sindicato no tenga una influencia directa, un grado de influencia directo con el objetivo del cliente, muchas veces hasta mismo del proyecto, él sí, estoy totalmente de acuerdo que tiene el poder de paralizar no solo el sindicato. Cuando hablamos de proyectos mineros, sabemos en Perú que hay proyectos que hasta hoy no salieron del papel, y justamente porque no hubo un buen manejo social. Entonces, la importancia de añadir a essas sessões tipo ICE realmente e corretamente os stakeholders que sí podem fazer toda a diferença. Como se maneja o sindicato? Eu, particularmente, vivo em Peru há 11 anos, he tenido problemas em projetos de saneamento com o sindicato e como hemos manejado com buenos profissionais, com bom manejo social, não? Essa brecha social que tem Peru, a única maneira de nós controlarmos é justamente brindando trabalho para esta gente. Então, como hemos controlado? Brindamos trabalho para a gente que estava afiliada em sindicato. Então, passo adelante para Alexis para complementar el aporte, Alexis. Gracias, amigo. Estimado profesor Walter, un placer saludarlo. Walter Vargas. Es un honor contestar esta pregunta. A ver, las sesiones ICE involucran anticipación, perspicacia, identificación, y hay buenas herramientas que agregan valor a la sesión ICE. ¿Sí? La sesión ICE es el espacio donde usted tiene la oportunidad de resolver problemas. Y es más, vamos a plantear esa métrica. ¿Cuántos problemas sindicales has resuelto en el mes? Pues puede ser. Pero vamos a adelantarnos a eso. Existe una matriz que se llama la matriz poder-influencia, estimado profesor, donde nosotros ponemos esta matriz y vemos cuáles son los principales grupos de interés que pueden impactar en el desarrollo de la obra. Y en esa matriz podemos ubicar, a ver, tenemos stakeholders internos, tenemos stakeholders externos. Ah, muy bien, ¿cómo los atendemos?
Entonces, en esa matriz podemos identificar el tiempo de respuesta, el tiempo en el que debemos atender a un grupo sindical, por ejemplo. No solamente del sindicato, tenemos gente de repente de la población de la localidad, y si es una minera, pues con más razón. Entonces, con esa matriz poder influencia podemos saber qué tipo de intereses tienen esas personas y cómo los podemos mitigar. Por supuesto que sí, en las sesiones SAIS podemos atender a este importante grupo. No es un grupo fantasma, es un grupo que existe y que se puede atender. Es más, desde el principio del siglo XXI ya había esta corriente de adelantarse, estimado profesor. Nos adelantábamos, por ejemplo, con la APEC, tuvimos que adelantarnos a sindicatos de Villa El Salvador, sindicato del RIMAC, sindicato del Callao. Entonces uno se adelanta para justamente evitar esa latencia en la resolución de los problemas. ¿De acuerdo? Entonces sí es un tema que está contemplado. Adelante, por favor. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat, ¿no? De Frank Sayas Núñez. Frank nos pregunta, ¿cómo se puede aplicar el análisis de datos o Big Data en el PPM? Ok. No sé, Alexis o Alexandre. Alexandre, ¿deseas? ¿Me escuchas, Alexis? Sí, sí te escucho. Sí, no sé, mi sistema está despacio, ¿no? Parece que la internet no está buena. Y me botó una vez. Sí. Sí, a mí votó 3 veces, así que tranquilo. El PPM es el componente que gestiona los procesos. ¿Sí? Entonces, para falar de la cantidad de informaciones que podría ser gestionarse, la primera cosa que tendríamos que hacer es empezar a mapear todos los procesos más importantes dentro de nuestro proyecto. Como mencioné, el proyecto puede estar en una fase de diseño, una fase de construcción, una fase de operación. Después que mapeamos los diferentes procesos que tenemos, los inventarios, los flujos, entre otros, tenemos que detectar dónde están los posibles puntos de mejora, o dónde estamos con tiempos muertos, o quais são os componentes de dicho processo que estão generando uma variabilidade muito grande em la execução do desenho ou em la execução de determinada etapa de construção. Esta informação, a princípio, se não for um projeto muito grande, não genera muita informação que se necessita, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial ou machine learning para poder analisar, exceto em el caso onde poderíamos usar inteligência artificial, por exemplo, para determinar qual seria o melhor fluxo de trabalho para uma determinada execução de componentes de la obra. Entonces, el PPM está para trabajar los procesos de construcción con el objetivo de reducir la variabilidad que tenemos en dichos procesos. Y las obras que normalmente manejamos no demandan herramientas muy complejas para determinar cuál serían los puntos donde realmente estamos fallando en este proceso. Lo que más hemos visto desde Conexe fue la falta de tener un flujo de trabajo. Entonces, empezamos a trabajar, empezamos a diseñar, empezamos a construir, pero sin definir un flujo de trabajo predefinido. Y este flujo hoy puede ser ejecutado de una forma por Alexis, mañana viene Fabio y ejecuta de otra manera, y esto genera una variabilidad al proceso final. Entonces, lo que necesitamos, sí, más que cualquier otra cosa, es definir los flujos bien definidos y trabajar sobre la mejora continua de dichos flujos. Eso es lo que busca el componente PPM. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Jesús Antônio Flores Poço. Estimados engenheiros, excelente exposição. Minha consulta é essa. Esta metodologia vê o que se especificou mais em edificações, em obras de saneamento ou infraestrutura civil de carretera, seriam factíveis?
Alexis, Sí. Alexandre. Sí, sí. ¿Cómo yo gestiono los programas de capacitación en la metodología BDC en colaboración con Stanford? Les comento que la cantidad de proyectos que estamos teniendo de otros sectores está cada vez más interesante y más significativa. Tenemos proyectos de ejecución de carreteras, proyectos inclusive de generación de energía eólica, también proyectos mineros, y es la segunda certificación que tenemos de más de 100 alumnos que tienen varios ejemplos de proyectos siendo aplicados a la minería también. Entonces, no es una metodología solamente para edificaciones, por el contrario, los sectores que más demandan inversión son los sectores que están mirando esta metodología con muy buenos ojos y implementando ya de manera bastante sólida y, consecuentemente, teniendo los resultados esperados de la colaboración, con proyectos con menos retrabajos, proyectos que no se extienden los plazos, cliente contento porque está colaborando en las diferentes etapas del proyecto que tenemos. Entonces, esto promueve mucho y esto vale para cualquier proyecto: aeropuertos, presas, carreteras, proyectos mineros. Entonces, está cada vez más mezclado los diferentes proyectos que tenemos. Solo a título de ejemplo, a lo largo de estos 3 años, ya son más de 250 implementaciones VDC, solo resultante del programa de capacitación en VDC, sin tomar en consideración todas las otras implementaciones VDC de las grandes constructoras que están implementando. Por ejemplo, las constructoras que han hecho el complejo deportivo de la Videna, entre otros. Entonces, hay una cantidad muy grande en proyectos y yo podría hasta comentar que deben estar pasando, quizás, si tomamos en consideración también los proyectos pequeños, más de 1000 proyectos ya con VDC en el país. Solo para complementar, estimado Alexandre, fíjate que el año 2010, 2011 estaba haciendo presas en el entorno de Minas y en ese tiempo estaba por acabarse la obra y me jalan a una mina, no tan grande, una mina mediana, donde había que hacer la ampliación, ya de 10K a 15K, o sea, 50% de capacidad. Y ahí ya se estaba implementando el BIM para el efecto de las presas relaveras. O sea, no es que sea un tema de 2019 o ayer, no. Esto ya viene de un tiempo atrás. Entonces ya hay una cola que deberíamos tener en cuenta, ya, para poder ir rescatando lecciones aprendidas. Cuando se implementó el BIM en esa minera, la verdad que la velocidad en la atención de las respuestas fue mejor. Sí, definitivamente. Adelante, por favor, con las preguntas. Perfecto. Tenemos una otra pregunta de Jorge Tisson. En la implementación VDC o BIM en una empresa iniciante, ¿qué sería lo ótimo para implementarla en dicha empresa, la cual sus líderes quieren que se implemente, pero sus trabajadores quieren seguir en lo tradicional? Ah, ok. Alexis. El clásico tema de resistencia al cambio. En lo que era resistencia al cambio, tenemos que trabajar en el cambio y adaptación de vectores culturales. Ahí hay temas de liderazgo que se pueden utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar mentoring o coaching con algunas sesiones donde ellos puedan ir cambiando eso y pasar de esa cultura tradicional, la del punish culture, la cultura del castigo, a una cultura del premio, donde van a ver que con un tiempo y dedicación las cosas van a ser más fáciles. Al comienzo cuesta. Acordémonos cuando salió la preinversión, allá por 2001, 2002, 2003, cuánto nos costó aprender las reglas de la preinversión, ¿de acuerdo? O cuando cambió la ley a la 26850, cuánto nos costó aprender. O cuando pasamos de repente a la 1017. Entonces, han habido cambios que hemos tenido que aceptar, que hemos tenido que mitigar la resistencia al cambio y salir adelante porque no nos queda de otra. Yo creo que con unas buenas sesiones de mentoring podríamos resolver ese problema, estimado amigo. ¿Ok? Perfecto. Yo creo que una pregunta más Ok, de Jesús.
De Jesús Antônio Flores Pozo. Uma consulta adicional. Com agora os contratos governo a governo em el país, como facilitou ou facilitaria essa metodologia? Graças a esses novos contratos. Ok, a ver, ¿cómo facilita esta metodología a la luz de qué, Fabio? A los contratos de gobierno a gobierno. Ah, es que los contratos gobierno sí utilizan esta metodología. O sea, ni en sueños un contrato gobierno van a trabajar con planos 2D, no. Ellos ya trabajan con esta metodología, claro que sí. Así es. Creio que são Es un requerimiento contractual desarrollar el proyecto con la metodología BIM y además colaborar, compartir la información, crear un entorno colaborativo entre todos los involucrados en el proyecto. Entonces, es parte de los TDRs contractuales. Es correcto, o sea, incluso ahí se habla de NEC, ¿no? New Engineering Contract, o sea, los contratos de ingenieros para ingenieros, donde no nos complejizamos de repente en términos legales, ¿sí? Nos concentramos en términos técnicos para poder facilitar y agilizar las cosas en un ambiente colaborativo. Es correcto, es correcto. Adelante, entonces, si no hubiera más preguntas, estimada arquitecta, estamos a su disposición. Está cerrado, arquiteta. Su micrófono, ahora sí. Sí. Lo que me queda es volver a agradecerles porque realmente ha sido gratificante escucharlos, empezar a ver las cosas desde un enfoque diferente. La universidad ya tiene que empezar a pensar en que la formación va a tener un rumbo, una ruta que va incrementando seguramente en el tiempo, cómo llevarlo a cabo ya en su totalidad, ¿no? Porque solamente estamos trabajando con algunos elementos, pero no integrando y pensando en este trabajo colaborativo que es importante, ¿no? Hay que tener una visión diferente, una manera de pensar diferente, ¿no? Ustedes mismos lo dijeron en un inicio. Eso tenemos que ir entendiéndolo. Seguramente no se va a poder entender, como dijiste en algún momento, Alexis, la resistencia al cambio, ¿no? Va a tener que poco a poco ir madurándose la situación hasta lograr, porque ya los proyectos importantes en regiones, como dijiste, de gobierno a gobierno, tienen que ser con las metodologías actualizadas, ¿no? Sin otro ámbito, les agradezco, realmente ha sido muy importante que el grupo de estudiantes haya podido ingresar, porque tuvimos algunos problemitas, ¿no? Algunos baches al ingresar, pero se fue superando todo. Muchísimas gracias. Muy amable, arquitecta. Muchas gracias a la comunidad villarrealina. Ha sido un honor estar en esta honorable plataforma. ¿Sí? Amigos, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Raquel Rosario, por la oportunidad de compartir con los amigos de la Universidad de Villarreal y siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. No, las gracias se las damos nosotros. Gracias a todos ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias.